Una alabanza al Señor Jesús. Les saludo en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en Primera de Corintios, el capítulo 7. Primera de Corintios, el capítulo 7, vamos a leer la palabra del Señor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco, gloria al Señor, el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, bendice este santo servicio. Señor, háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a estudiar entonces este tema. El tema es problemas del matrimonio. Y esto nos da a entender que el matrimonio, así como tiene cosas extraordinarias dentro del hogar, que está basado especialmente en el amor, también podemos ver que en el matrimonio hay problemas. Y claro que los problemas pueden surgir, pero no todas las parejas a veces tienen la capacidad de arreglar una situación. A veces el problema no es tanto que exista el problema, sino que a veces no hay la facultad, la inteligencia necesaria para resolver un problema. Entonces el apóstol Pablo, escribiendo en esta carta de Corintio, nos habla acerca especialmente de los deberes conyugales. Y dice el verso 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Porque de esa manera pues el hombre se guardaría íntegramente para el Señor, para el servicio de Dios. Encontramos en la Biblia, especialmente se habla de los eunucos. Hay eunucos que nacieron eunucos y hay otros eunucos que se hicieron por causa de los hombres. Entonces el apóstol Pablo, gloria al Señor, da esta recomendación, pero después en el verso 2 hace un análisis y dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que la persona puede estar soltera, pero si esa soltería hace que cometa fornicación, está cometiendo pecado. Y sabemos que en la lista de los que se van para el infierno, ahí también aparecen los fornicarios y ahí también aparece la lista de los adúlteros. Entonces, por causa de la fornicación, en el sentido de que la persona no tenga esa continencia de guardarse, entonces dice el apóstol, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, hablándole a la mujer. Y dice el verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿De qué está hablando aquí este versículo del apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando del cumplimiento de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Por eso es que una persona que está soltera y dice yo no quisiera tener intimidad con la persona que me voy a casar o tener intimidad muy seguido, debería pensarlo muy bien antes de casarse, porque ese es un deber conyugal. Es un deber que debe tener todo hombre hacia su mujer y toda mujer hacia su marido. Es una de las partes principales dentro del matrimonio y sabemos que las relaciones sexuales dentro del matrimonio es una bendición, pero fuera del matrimonio
la Biblia lo considera como pecado y por eso que se habla de las fornicaciones y se habla del adulterio. Pero en el momento en que una persona, una pareja se casa, el hombre debe cumplirle a la mujer y la mujer debe cumplirle a su marido. Por eso es que ahora cuando se habla de divorcio, según la palabra de Dios, la única causa para que exista el divorcio es el adulterio. Pero claro, la persona que es afectada, según las escrituras, es la que se puede volver a casar. Pero, aquí hay un pero, porque mucha gente dice, no, me engañaron, y él automáticamente él hace juicio. Realmente no es así. Una persona no es que porque yo me fallaron, yo tengo la razón. No, ella tiene que comunicar al pastor. El pastor debe conocer bien la situación, incluso llevar esta situación a las juntas distritales. Es importante también que se analice que muchas veces la persona que es inocente cree que es inocente, pero también tiene culpabilidad y por eso que a veces no se le puede dar la razón. Ejemplo, usted dice, yo fui la persona afectada. Se conversa con la persona que fue la culpable. La persona dice, la verdad, yo cometí adulterio. Pero ¿por qué lo cometí? Porque dice, mi esposa cada vez que yo quería tener intimidad con ella, ella no quería estar conmigo. Y eso fue por mucho tiempo que yo insistí en estar con ella y ella no cumplió y entonces eso me derivó. Claro que no es una excusa, pero lo que sí podemos ver es que la persona inocente aparentemente ha sido también culpable. Entonces es importante que nos ubiquemos entonces que tanto el marido debe cumplirle a su mujer y la mujer debe cumplirle a su marido. Y dice el verso 4, la mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Porque dice la palabra del Señor que cuando la persona se une, un hombre se une a una mujer, un cuerpo es con ella. Gloria al nombre del Señor. Un cuerpo es con ella. Pero en cambio, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero en cambio, si estamos en la enseñanza, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. La mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces podemos darnos cuenta que el hombre debe, gloria al Señor, cumplirle a su mujer y la mujer debe cumplirle a su marido. En otras palabras, cuando una de las parejas tiene deseo de estar con la otra, debes cumplirle, debes satisfacerle, incluso por eso está el diálogo, está la conversa, gloria al nombre del Señor. Dice el verso 5, no os neguéis el uno al otro, o sea que ninguno de ellos se niegue, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Las relaciones sexuales deberían cortarse por un tiempo siempre y cuando las dos personas se pongan de acuerdo. Si las dos personas no se ponen de acuerdo, entonces la actividad sexual no debería restringirse dentro del matrimonio. Ese acuerdo que pueden llegar ellos a no tener intimidad por un tiempo es para qué cosa? Dice, para ocuparos sosegadamente. O sea que de pronto ellos van a tener una intensa oración y volver a juntaros en una para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero siempre y cuando, dice la Biblia, los dos se ponen de acuerdo. Puede que diga la mujer, yo quiero dedicarme solo a orar esta semana, voy a orar 3, 4, 5, 6 horas en la noche. Y dice el esposo, no quiero estar contigo. Pero si el esposo no está de acuerdo, aunque ella tenga mucho deseo de hacer, eso no lo puede hacer de esa manera,
porque tiene que haber un acuerdo, si no, no puede pasar esa situación. Entonces dice el apóstol, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Esto no es un mandamiento de la palabra, sino que esto es un criterio, es una extensión, es una enseñanza que yo doy. Y dice el apóstol, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. En el tiempo que se escribió esta carta, el apóstol Pablo no tenía mujer. Bueno, hay muchas causas. Algunos dicen que enviudó. Otros dicen que nunca de pronto tuvo mujer. No sabemos a ciencia cierta si eso ocurrió o no, pero lo que sí podemos saber es que cuando se escribió esta carta, el apóstol estaba solo. Y por eso dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno, dice el apóstol, tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. ¿De qué está diciendo el apóstol? Que no todos tenemos el mismo don. Y hay personas que pueden estar mucho tiempo sola y no pasa nada. Es un don que tiene. Pero hay otras personas que no pueden estar solos, que no tienen el don de continencia. Y eso no es pecado, sino que la Biblia sí dice que el que no tiene don de continencia, que se case. Gloria al nombre de Jesús, porque si se casa y tiene su mujer, o si la mujer tiene su marido, gloria al Señor, está haciendo bien en casarse pronto para no caer en adulterio ni fornicación. El apóstol recomienda a los solteros, dice, y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Sigue dándose el apóstol como ese ejemplo. Pero si no tiene don de continencia, o sea, esa facultad de no poder estar sin intimidad, sin coito, entonces si no tienen don de continencia, cásense, dice el apóstol. Que claro, para casarse no es casar por casarse tampoco. Si un joven no tiene don de continencia, entonces, pero él debería tener un trabajo, debería tener las cosas, debería ir planificando para que llegue el momento y poder casarse. Pero si no tiene don de continencia, pues mejor es casarse que estarse quemando. Por eso, si tú estás soltero y tú ves que no tienes ese don, comienza a planificar tu futuro, comienza a planificar el matrimonio, porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Pero los que están unidos en matrimonio, dice el apóstol, mando no yo, sino el Señor. Ahora aquí él sí explica que ya no es un criterio de él, sino que explica que es una ordenanza del Señor. Sino que el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que la mujer no debe separarse del marido. Y si algún momento llega a separarse, debe quedarse sin casarse o reconciliarse. Porque sabemos que el divorcio solo se da cuando hay adulterio y solo lo puede hacer o volverse a casar es simplemente la persona que es la afectada, siempre con análisis de pastor y también con el veredicto de junta distrital o junta nacional. Y además yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Aquí está explicando de otra situación. Usted se convierte al evangelio, su mujer no quiere saber nada del evangelio, pero si quiere vivir contigo porque te ama y tiene hijos, entonces la Biblia dice no la abandones. No busques un pretexto del evangelio para dejar tu mujer y tus hijos botados, porque la Biblia sí te aprueba
que tú puedes ser evangélico y la otra persona no sea evangélica, si es que llegaste al evangelio juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, el marido no abandone a su mujer si su mujer es inconversa. O al contrario, la mujer no abandone a su marido si su marido es inconverso. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Tiene respaldo bíblico. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea que esa mujer, gloria al Señor, que es creyente, santifica a ese marido y santifica a esos hijos, y por eso, gloria al nombre de Jesús, no debe abandonarlo. Una vez escucha situaciones que ella es creyente y el marido es inconverso y por eso no quiere tener intimidad sexual. Eso está en un error, eso no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Ella debe cumplirle a su marido inconverso. El marido creyente debe cumplirle a su mujer inconversa porque son un matrimonio y tienen hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí la Biblia lo dice claramente. Ese marido creyente santifica a esa mujer inconversa o esa mujer creyente santifica a ese marido inconverso. Por eso no hay motivo de abandonar. Incluso hay mujeres que ya se entregaron al Señor, se han convertido y quieren bautizarse. Y el marido inconverso, ¿qué le recomienda el pastor? Trate de casarse lo civil. Que si usted se casa lo civil, usted puede bautizarse. Y a viceversa también, si el marido es creyente y la mujer es inconversa y él quiere bautizarse, entonces van al registro civil y se casan por lo civil y entonces puede bautizarse. Dice la palabra del Señor, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Aquí viene ya otra situación muy distinta. Usted se entregó al evangelio. Ahora incluso puede ser hasta bautizada. Y su marido inconverso dice, no quiero saber nada de ti. Tú te hiciste evangélica, me voy de la casa y la deja botada. Pues dice la Biblia, no estamos llamados a esclavitud, no estamos llamados a estar subyugados a él. Pues si él no quiere ya, y ha insistido, y él no quiere, entonces que haga su vida, que tú puedes realizar tu vida en la iglesia. Pero todas esas cosas hay que comprobarlas. Todas esas cosas hay que analizarlas, porque ahora nos estamos llenando en la iglesia de muchos nuevos matrimonios que las personas se autoproclaman víctimas, se autoproclaman inocentes y a veces son ellos los culpables. Por eso nadie puede divorciarse si no tiene consentimiento el pastor y la junta local. Y que esa situación tiene que ir a la junta distrital. Y que la junta distrital tendrá que analizar ellos o también con la nacional. Entonces, esto no es que yo me separo y ya está. Esto tiene que el pastor tiene que tener consentimiento y consideración. Pues la palabra de Dios dice claramente en Hebreos 13:17, dice la Escritura, hablándole a los creyentes acerca de los pastores, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué un creyente tiene que obedecer al pastor y sujetarse? Porque dice el siguiente párrafo, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor vela, es un vigilante, es un cuidador de su alma. Pues usted no puede hacer una situación tan delicada, tomar por usted mismo una decisión. Entonces dice la palabra del Señor que si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó a Dios. Buscaste toda la insistencia para que viva contigo y él no quiere. Bueno, el Señor nos llamó a paz. Pastor, ¿y puedo casarme nuevamente? Claro, porque él era un inconverso
no era un hombre que conocía la palabra de Dios y él quiso abandonarte y se fue con otra persona, entonces tú quedas libre en este caso para volver a casarte. Entonces dice la palabra del Señor, siempre y cuando ese hombre inconverso no quiera vivir contigo. Porque ¿qué sabes tú, mujer? Dice el apóstol, si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Tú, el que llegó a la iglesia y es convertido, no se sabe si su marido inconverso se va a salvar o no. Eso está diciendo el apóstol. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, dice el apóstol. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese sin circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí el apóstol está explicando de la práctica judía que a los 8 días un varón era circuncidado, le hacía un corte en la piel del prepucio del pene del hombre y eso era señal que era judío. Pero si tú llegaste siendo gentil, no tienes que hacer ese rito. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Entonces el apóstol, por eso que recomienda que si tu marido es inconverso, quédate con ese marido inconverso. Solo si él no quiere, entonces ahí es que el apóstol recomienda esta salida. Fuiste llamado siendo esclavo. En los tiempos de Pablo existía la esclavitud. No te dé cuidado, o sea, no te sientas mal si eres esclavo porque eres libertado en Cristo. Pero también, dice Pablo, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si de pronto tu patrón te da la libertad o tú puedes comprar la libertad, Pablo dice, trata de hacerlo. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Gloria al Señor. Nosotros somos esclavos de Cristo. La palabra siervo significa esclavo. Pero por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y aquí viene un consejo para las vírgenes. Gloria al Señor. Dice, en cuanto a la virgen no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Aquí es el criterio o el consejo de Pablo, que realmente era el gran orientador de la iglesia, por su conocimiento, su profundidad, su estudio bíblico. Dice, gloria al Señor, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a una mujer? No procures soltarte, no te divorcies. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Todo tiene su tiempo. Y creo que todos debemos disfrutar el momento en que nos toca. Cuando estás soltero, disfruta la soltería. Vive la soltería. Gózate en el Señor. Incluso la Biblia dice que las casadas tienen cuidado del marido. Por eso que si le toca servir o hacer algo en la iglesia, primero tiene que atender a su marido después de la iglesia. Porque puede ver que mujer que se va a servir a cantar el coro en todos los cultos en la iglesia y al marido no le deja haciendo la merienda. Entonces está mal, porque ella primero tiene que preocuparse por su marido. Pero en cambio a la soltera, ella no puede cuidarse al servicio a Dios para nada, porque su amo, su marido, podríamos decir, es el Señor. Ella debe estar siempre primera en las cosas de Dios. La mujer casada también, hay mujeres casadas que lo hacen tan bien,
que organizan tan bien su tiempo, que tienen la casa organizada, a su marido con la comida al día, en la hora puntual, su ropa planchada, y ella tiene todo organizada y se da tiempo para servir también. Estamos hablando de las que se descuidan de los maridos por servir. Eso sí es un gravísimo error. Y mucho más si su marido es inconverso. Entonces dice la palabra de Dios, mas también si te casas no pecas. Porque el matrimonio no es pecado, el matrimonio es una bendición. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os lo quisiera evitar. ¿De qué está hablando el apóstol? De los problemas que surgen en el matrimonio. Se dice que las causas de divorcio son muchas. Las causas de divorcio, por ejemplo, son el alcoholismo, especialmente en la gente que no conoce a Dios. Mucha gente, muchas parejas se están divorciando por el alcoholismo. Otros se están divorciando por el adulterio, porque le falló. Pero se dice que una de las causas que más se divorcia es porque los suegros se meten en la vida de esa pareja. Y los suegros no deben meterse en ese nuevo matrimonio. Ellos pueden decir, si ustedes me permiten, les puedo dar un consejo. Pero no se debe tener una suegra que en todo se mete, hasta en la forma de cocinar. Es que a mi hijo no le gusta así, que mi hijo... No, ella no puede meterse en eso. Lo que puede es orientar. No destruya hogares, por favor. Entonces dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo quisiera, dice, evitar la aflicción. Porque en el matrimonio es verdad, hay problemas por dinero, problemas en la crianza de los hijos, muchas cosas. Pero, gloria al nombre del Señor, pero hay cosas que son mucho más agradables que las cosas que pueden haber en el problema del matrimonio. Entonces dice la palabra de Dios, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que comprasen como los que si no poseyesen. ¿De qué nos está hablando esto? Mire lo que dice el verso 31, los que disfrutan de este mundo como si lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y el apóstol está diciendo que todas las cosas que puede tener o disfrutar en este tiempo son pasajeras. La vida es pasajera. Hay gente que ha tenido hasta 60, 70 años de matrimonio y ya su compañero no está. Porque todo pasa en la vida. Pero lo que nunca pasa es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que nunca pasa es la palabra de Dios. Por eso nosotros, nuestra vida, lo principal debe ser Dios en primer lugar. Y por eso el gran mandamiento del Señor es: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Tu familia debe ser muy apreciada, debe ser muy querida. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Dios debe ocupar el primer lugar. Después viene la familia. Y la familia, si la tenemos, cuidémosla, valorémosla, porque lo más grande que tenemos de Dios es pues en la tierra. Por eso, hermano, que me escuchas y que estás viviendo en matrimonio, pues dale gracias a Dios porque lo tiene. Y disfruta lo que tienes. Y si hay momentos de dificultad o la situación no marcha como debe marchar, pues busca el apoyo del Señor. Doblégate, humíllate y reconoce que hay un Dios que todo lo puede. El matrimonio fue instituido por Dios y Dios ha dejado que dentro del matrimonio las parejas disfruten y tengan placer sexual, pero que siempre la bendición de Dios esté en ese hogar. Vamos a orar en esta noche por algún matrimonio. Vamos a orar por alguna pareja que de pronto necesita que se intercede, que de pronto la situación está difícil, pero no está perdido todo. Busca del Señor, que el Señor tiene la solución para tu vida. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Bendecimos y glorificamos tu nombre.
Gracias por tu palabra, Señor. Queremos interceder por cada pareja, por cada matrimonio. Señor, dale esa sabiduría y esa inteligencia. Que los matrimonios se edifiquen sobre la roca. Y la roca es Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra en esta noche que hemos escuchado acerca de la familia, los problemas en el matrimonio. Gloria al Señor Jesús.